Buenos días a todos ustedes, a los que hayan este canal, un canal de YouTube, Luz para Revelación, a todas las naciones, a todos los extranjeros, a todos los gentiles. Y también dice Gloria de su pueblo Israel, ahí en el libro de Lucas. Bueno, doy gracias a nuestro Padre por este privilegio de poder estar aquí en este canal grabando estas, estas enseñanzas. Es un privilegio que se nos conceda esto tan grande a los hombres, a todos los hijos, a todos los escogidos, a los que son apartados y son enseñados y educados por nuestro Padre mediante su Ruaj, por medio de la obra gloriosa de nuestro Melech, de su Hijo amado, en la obra del sacrificio de la cruz, en su muerte y su resurrección. Hoy quisiera hablar algo eh, de mucha importancia, y yo ruego a nuestro Padre, cuando ruego a nuestro Padre para que les conceda a todos ustedes, igual como le concedió, ¿no es cierto?, a Lidia ahí en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo anunciaba, y dice nuestro Padre que abrió el corazón de esta mujer para oír el mensaje, oír la palabra de nuestro Padre. Entonces, ahí vemos nosotros las Escrituras que es necesario que nuestro Padre, para con todos los hombres, en su gran amor y misericordia, nos abra el corazón para oír el mensaje verdadero y poder recibir este grande y glorioso beneficio de ser llamados sus hijos. Y el mensaje, que la enseñanza de hoy es extremadamente de suma importancia, porque aquí vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre cuál fue la razón de nuestro Padre que enviara a su unigénito. Bien dice la Escritura, gloriosamente, que porque de tal manera amó nuestro Padre a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí había una razón de suma importancia, que el hombre estaba en perdición, todos los hombres. Este mundo estaba en oscuridad, estaba, ¿no es cierto?, en condenación y en juicio eterno. Todos, sin excepción. Entonces nuestro Padre establece por medio de su Hijo el propósito, ¿no es cierto?, esta expresión de misericordia por medio de su Hijo, para salvar a todos los hombres, especialmente primeramente su pueblo y también todos los hombres, su creación. Entonces, ¿cuál fue la razón? Es que el hombre estaba en perdición y, y había perdido la vida eterna. ¿Dónde perdió la vida eterna? Pues más tenga vida eterna, para que todo aquel que le obedece no se pierda eternamente, más tenga vida eterna. O sea, el hombre estaba en una condición muy compleja, muy, ¿no es cierto?, difícil. Estaba en muerte, estaba en condenación, está en muerte, está en condenación y está en juicio eterno. Y hay una expresión del amor de nuestro Padre para con todos los hombres, para salvación y vida eterna. Es el plan glorioso de nuestro Padre de salvación. ¿Dónde se produce este problema? Y aquí nosotros vamos a ver. Vuelvo a reiterar que en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16 en adelante, nuestro Padre establece, los dejó registro, porque de tal manera yo amé a todo el mundo, que yo ya he dado a mi Hijo unigénito, en propiciación, para que todo aquel que le obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por favor pongan atención. Pongan atención. Esta perdición es un personaje. Y vamos a leer aquí lo que habla el Ruach por el libro de los dispersos en Roma.
en el capítulo 5 del libro de Romanos que dice aquí, del versículo 12 en adelante. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos. Dice así el registro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? ¿Ok? Entonces está claro el texto. ¿Ya? Pongamos atención y lo vamos a clarificar un poquito más. Por tanto, el pecado entró por el mundo por un hombre, ¿quién? O sea, Adán y Eva, por esa realidad ya en el principio, que ahora después vamos a ir ahí al libro de Génesis, y por el pecado la muerte, ¿ok? Hubo una transgresión, pero antes de la transgresión hubo una seducción. Y allá vamos a ver los detalles. Pero aquí no lo está explicando el apóstol por medio de Rúa, sino que lo único que está escribiendo aquí el registro en Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró, ¿dónde? Por tanto como el pecado entró en el mundo, ya, ahora lo vamos a leer más claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿a quién entró? ¿Por dónde entró? Entró por Adán. Adán y Eva. ¿Ok? Ya. ¿Y este pecado quién es? Esta seducción quién es? La muerte. ¿Quién es la muerte? El enemigo, el príncipe de la potestad del aire, la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. Y se establece, ¿no es cierto?, como un acta de los decretos. Que aparece ya en el libro de Colosenses. Que nosotros somos librados del acta de los decretos. ¿De qué? De esa ley del pecado y de la muerte. ¿Por medio de qué? Ya. Voy a volver a leer de nuevo para ir ampliándolo y nuestro Padre les conceda a todos, ¿no es cierto?, que les abra el corazón para que puedan oír dónde está el problema. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entró por Adán y Eva, y por el pecado la muerte, este personaje, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la condición del hombre. ¿Ok? Esa es la condición. ¿Ok? Entonces, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Figura del que había de venir. ¿Quién? Su hijo amado. Adán es figura. Entonces nos vamos a ir ahora allá. ¿Qué sucedió allá en el libro de Génesis? Porque allá, para que puedan entender, allá se produjo todo. Ese es el inicio de todo el problema. Es el inicio del motivo de nuestro Padre, porque de tal manera amó nuestro Padre a todo el mundo. Para que todo aquel que le obedezca no se pierda, más tenga vida eterna. La condición del hombre es muerte. Y esa muerte tiene un nombre, es un personaje. ¿Cómo se llama? Satanás, el diablo. Ya, miren. Vamos a leer en el libro de Génesis, Bereshit, en el capítulo 2, del versículo 15 en adelante, y pongan atención, por favor. Porque aquí está el desarrollo de lo que sucedió. Porque de tal manera amó nuestro Padre a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda. Y esta perdición, que aparece como perdición ahí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, aquí aparece ahora con otro nombre. Como el príncipe de la potestad del aire. ¿Me entiendes? Hay varias cosas que nosotros, ¿no es cierto?, vamos a ir entendiendo y conociendo acá. Dice así:
capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 15. Tomó pues nuestro padre Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Verso 16. Y mandó, mandamiento, instrucción audible, y mandó nuestro padre Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo nuestro padre Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nuestro padre Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces nuestro padre Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que nuestro padre Elohim tomó al hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ahí hay otro principio, que es un tema, ¿no es cierto?, que hemos hablado en otros videos. Ya. Pero la serpiente era astuta más, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que nuestro padre Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: pongan atención ahora, con que Elohim os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso dijo? No, miren. Dijo: tomó pues nuestro padre Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó nuestro padre a Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y qué dice aquí? Con que Elohim dijo: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ya? Aquí ya está la voz del enemigo, la voz, ¿no es cierto?, de este personaje. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Vio lo que dije acá en el versículo 16 del capítulo 2? Seguimos leyendo: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no. Y aquí también hay un error. ¿Vio? Aquí ya, cuando ya está conversando Eva, que fue seducida, ya aquí se produce ya una distorsión, porque viene lo que contesta ella: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no, así no dice. Más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Vio? Y eso nos lo dijo nuestro Padre. ¿Vio? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Vio? Engaño. Sino que sabe nuestro Padre Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Mentira, ¿vio? Mentira, una mentira, otra mentira. Y seducción, miren. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Vio? Si no era bueno, si se le dijo que no, entonces ¿cómo ella vio que el árbol era bueno para comer? Seducción. La sedujo. ¿Para qué? La contaminó y ella comió del árbol. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Vio? Aquí aparecen los deseos de los ojos y los deseos de la carne. El enemigo colocó deseo, colocó seducción y colocó deseo de los ojos y los deseos de la carne, para transgredir, para desobedecer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, que es el conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Vio? ¿Qué sucedió? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué si ellos tenían los ojos abiertos?
¿Qué ojos fueron abiertos? Aquí no explica, porque deberían decir acá que le fueron cerrados los ojos de la eternidad de su ruaj, del espíritu de tanto del hombre y la mujer. Y le fueron abiertos los ojos ¿de qué? De la carne, de los deseos de los ojos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y hoy empezaron a conocerse. Porque los otros, ¿no es cierto?, ojos, los ojos de la pureza, los ojos, ¿no es cierto?, de la luz, del resplandor de gloria, no miraba la carne. Pero aquí el enemigo, ¿qué le abrió? Los ojos. Entonces, ok, ¿dónde entró entonces el enemigo? Y aquí tenemos que ver nosotros. ¿Por qué le fueron abiertos los ojos? Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Entonces el enemigo, ¿qué vino a contaminar? La sangre que nuestro Padre le concedió tanto a Adán y Eva, en el alma. Porque la vida de la carne está en medio de la sangre. Entonces le abrió los ojos ¿de qué? De la carne, si ellos tenían, pero le fueron cerrados los ojos. Ahora, ¿por qué le fueron cerrados los ojos? Porque nuestro Padre se apartó de Adán y Eva, porque nuestro Padre no participa de la maldad. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de nuestro padre Elohim, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de nuestro padre Elohim entre los árboles del huerto. Mas nuestro padre Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y nuestro padre le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces nuestro padre Elohim dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Ya, y se produce todo este problema. Entonces dijo la mujer: La serpiente me engañó. ¿A quién usó el enemigo para poder hablarle? ¿A quién usó este árbol? Para que empiecen a entender y conocer, este árbol es un personaje que fue expulsado antes de toda la creación. Fue expulsado del reino de los cielos. Este personaje es una creación. Y este personaje quiso ponerse sobre nuestro Padre. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, lo expulsó. Y él arrastró miles. Arrastró en su pecado, en su maldad, arrastró a miles. Y este personaje vagaba, ¿no es cierto?, sobre la faz del abismo. ¿Y cómo lo denomina acá al principio? Miren: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, este personaje, estaba sobre la faz del abismo, y el ruaj de nuestro Padre se movía sobre la faz de las aguas en el cielo. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos que ir conociendo, entendiendo y comprendiendo. ¿Qué es lo que entró en el hombre? Por la transgresión, por el pecado, por la desobediencia, pero la mujer fue seducida. La mujer no tenía que ni haber hablado con él. Cuando le puso atención, ya los problemas entraron. Le puso atención, hasta ahí llegó la cosa. Entonces, ¿quién entró? Es un personaje, como leímos ahí en Romanos capítulo 5 del verso 12. ¿Quién entró en el hombre? Entró en el hombre la muerte. ¿Cómo es este hombre? Es la muerte. Es el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Esta mezcla. Porque él conocía, vale decir,
es el árbol del conocimiento de la gloria del reino de los cielos y de la potestad de las tinieblas. Este árbol de la ciencia del conocimiento de la eternidad, de la gloria de nuestro Padre de la luz, y Él se transformó en tiniebla. Participó de las dos cosas. Es por eso que nuestro Padre habla acá y dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. Miren. Y dice, y ahora el hombre es como uno. Y dijo nuestro Padre original aquí, el hombre es como uno de nosotros sabiendo, es como uno de los que está aquí. ¿Quién? ¿Quién ese? Lo está identificando. El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Y dijo nuestro Padre, Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, de acá, ¿no es cierto? Sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Vio? Pero este personaje, nuestro Padre lo creó eterno. Este que era luz y se transformó en muerte. Este que era luz y se transformó en oscuridad, para él conocía. Y por eso aquí se refiere que conoce la verdad y se transformó en mentira. El bien y el mal aparece aquí. ¿Vio? Este es un personaje, el enemigo, que vino a contaminar la vida que está en la sangre, el alma, y vino a tomar posesión del alma, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne. ¿Me entienden? Entonces, cuando nuestro Padre establece, después de muchos de miles de años, la restauración en su grande amor y misericordia, le llegaba el día y la hora a este personaje. Y ahí aparece en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó nuestro Padre el mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedezca no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Dónde inicia todo este proceso de deshacer, de empezar, ¿no es cierto?, ya nuestro Padre en su sola potestad para vencer al enemigo, para poder después encadenarnos y poder eternamente en el abismo? Cuando nuestro Padre llama a su Hijo amado a la edad ya casi de 30 años y lo lleva a donde el profeta Juan, y su hijo es ordenado como sacerdote, es ordenado como profeta, es ordenado y es ungido. Nuestro Melech es ordenado por el profeta y baja, ¿no es cierto?, las aguas y es lavado completamente. Y cuando sale de las aguas, la escritura establece que Juan vio al Ruach en forma corporal y que se posa sobre, de dentro de nuestro Melech, del Hijo de nuestro Padre. De esa realidad, el Ruach de nuestro Padre lo lleva al desierto para su ayuno de 40 días. Allá había un propósito específico. ¿Cuál era el propósito? ¿No es cierto? Que en esa condición, nuestro Padre en su sola potestad, en esa condición, el enemigo, cuando ya su hijo, nuestro Melech, tenía mucha hambre, viene para acá para tentarle. Lo mismo que sucede acá con Adán y Eva, que a Eva la tienta y la seduce, aquí lo quiso seducir también. ¿Por qué? Porque nuestro Padre lo introduce como un primogénito, como un cordero, ¿no es cierto?, en la condición de los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Vio? Como lo dice ahí en Filipenses. Entonces, en esa condición está ayunando, en una condición de hombre, de necesidad de comer. Pero ahí nuestro Padre establece en el poder de su voluntad, ¿no es cierto?, para empezar a deshacer las obras del príncipe de la potestad del aire. Si eres hijo de Elohim,
dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque tienes hambre. Y nuestro Mele le dice, escrito está, no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá. Y ahí empieza el proceso, ¿no es cierto?, para deshacer y vencer al enemigo. ¿Y cuándo se cumple esto? En la obra del sacrificio, en la obra gloriosa del sacrificio. Está registrado en las Escrituras. Por eso él decía, no lloren, a vosotros os conviene, esto es por vosotros, nuestro Padre lo está haciendo por vosotros, y yo estoy obedeciendo a mi Padre en esta obra del sacrificio, con un propósito glorioso de vencer al enemigo. Entonces, ¿cómo se podía, no es cierto, ahora liberar al hombre? ¿Cuál es la obra para poder liberar al hombre? Porque el hombre, ¿no es cierto?, fue contaminado en su sangre, en la vida que está en la sangre, en el alma. Y por cuanto, ¿no es cierto?, esa sangre se contaminó, ¿quién nació primero? Caín, hijo del mal. Y por cuanto, como dice, por el pecado, por la transgresión, y entró la muerte, y todos los hombres nacen, ¿no es cierto?, en esta condenación. ¿En cuál? En la perdición, en la condenación y en el juicio eterno. Porque la muerte, el enemigo, el diablo, Satanás, fue ya enjuiciado. Y aquí en la obra del sacrificio se cumple, ¿no es cierto?, el dictamen, juicio para él, y está listo. Y está condenado. Él fue enjuiciado y está condenado. Juicio eterno. Entonces, ¿el hombre en qué condición está? En perdición, condenación y juicio eterno. ¿Por qué? Porque este personaje tiene dominio del alma. Entonces, ¿a qué venía nuestro Mele? ¿Por qué fue enviado su Hijo amado, nuestro Padre, porque de tal manera amó? Para poder, ¿no es cierto?, intervenir en el alma, en la sangre. Porque nuestro Padre le concede, ¿no es cierto?, la sangre primera de Adán y Eva. ¿Cuál es la sangre primera? Una sangre limpia, sin contaminación, sin mancha, sin ninguna inmundicia. Pero en la desobediencia, esa sangre fue contaminada y entró el enemigo, entró la muerte y empezó a gobernar la vida de Adán y Eva, y empezaron a nacer los hombres mediante esa sangre contaminada, esa sangre enjuiciada, y se traspasa, ¿no es cierto?, para con todas las generaciones. ¿Qué sucede ahí en el libro, ¿no es cierto?, de aquí mismo, de Génesis, en el capítulo 6, la maldad de los hombres, que nuestro Padre decide, y aquí nosotros podemos ver. Entonces, nuestro Padre le concede a Noé. ¿Por qué? Porque Noé era en su generación perfecto. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó. Con Elohim obedeció. Él oía y caminaba en la dirección de nuestro Padre. Él oía y obedecía. Por eso que fue hallado gracia. Que halló la obediencia en él. ¿Cuál es la gracia? La obediencia a la voluntad. Él oía y hacía lo que nuestro Padre le decía. Ahora, si nosotros vemos aquí también al apóstol, para que nosotros podamos entender, ¿qué es lo que entró, no es cierto, en el hombre? La muerte y la condenación. Y esa condenación empezó a reinar en la vida que está en la sangre, en el alma. Y por cuanto, ¿no es cierto?, entró, ¿no es cierto?, a reinar en el alma, todos los hombres empezaron a nacer bajo la potestad de la muerte. Bajo la potestad de la muerte. Entonces nosotros vemos en el desierto a nuestros Meles que ahí, porque el enemigo, después que le dijo, ven, lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos del mundo.
y la gloria de ellos. Y le dijo, todos estos reinos son míos, a mí me fueron dados. Y la gloria de ellos. Si tú postrado me adorares, yo te los daré todos. ¿Qué le dijo nuestro Meltam? Le contestó, apártate de mí, Satanás, porque a nuestro Padre, a tu Padre solo servirás y a Él solo adorarás. A Él solo adorarás y a Él solo servirás. ¿Vio? Entonces aquí nuestro Meles, ¿no es cierto?, no se apartó ni a diestra ni a siniestra, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Pero tenía que venir, ¿no es cierto?, el proceso. Aquí no es como muchos dicen, ¿no es cierto?, que no, que estamos bajo la gracia y estamos listos, como Él cumplió, ya estamos salvos. No, porque hay un procedimiento. ¿Y dónde muestra el primer procedimiento de salvación que se produce ahí al principio? Aquí en el tiempo de Noé. Fue hallado gracia, ¿vio? Noé habría dicho, no, si yo por gracia estoy listo, pues yo vivo conforme a la gracia. Y la Escritura dice que nuestro Padre le entrega instrucciones. Miren, dijo pues nuestro Padre Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa, ¿no es cierto?, de ello, de este personaje. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calefatarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca y de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás pisos bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Estableceré, ¿no es cierto?, un pacto con Noé. Pero hubieron instrucciones. Y hay detalles y ahí hay que ir a leer, hay que ir a indagar para que no se les sea entregado. Si yo estoy entregando, ¿no es cierto?, información para que nuestro Padre les conceda que les sean abierto vuestro corazón y puedan conocer, entender y comprender para una reacción. Nuestro Padre halló gracia. Entonces Noé habría dicho, ya, yo por gracia soy salvo, me quedo tranquilo esperando. No, hubo un procedimiento para esta salvación y un pacto. Y aquí en su Hijo amado, para que el hombre, ¿no es cierto?, sea salvado de la condenación eterna, del juicio eterno, hay un procedimiento de un nuevo pacto. Nuestro Padre establece un pacto nuevo por medio de su amado Hijo en su carne y en su sangre. ¿Por qué en su carne y en su sangre? Porque el problema estaba, ¿no es cierto?, en la carne y en la sangre del hombre. Ahí vino a reinar el príncipe, la potestad, ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, el enemigo, Satanás, el diablo. Es por eso que el procedimiento viene, porque el enemigo vino y contaminó la sangre y la carne. Es por eso que, ¿no es cierto?, le fueron abiertos los ojos y se conocieron a Adán y Eva. Hoy mira, tú estás desnudita, mira lo que tienes aquí, mira lo que tienes acá, ¿vio? Ya antes no era así. ¿Me entienden? Entonces, aquí el enemigo entra la maldad, entra la perversidad. Y aquí vemos en el libro Noé que los hombres, ¿cierto?, aumentó la perversidad y aumentó la maldad. El enemigo, eso, reproduce maldad, perversidad, contaminación, inmundicia. Pero halló gracia en Noé. Entonces Noé, entonces Noé, en- entonces Noé está viendo por gracia, después la llamo hermana, está viviendo, ¿no es cierto?, por esta gracia. ¿Cuál es la gracia? ¿Halló la gracia? Halló que Noé obedecía, amigo de nuestro Padre Elohim, andaba con él, para donde le decía, Noé eso hacía. Y si ustedes se fijan,
que aquí nosotros vemos esta tremenda, ¿no es cierto?, claridad para que nosotros podamos entender. El enemigo vino a contaminar la vida que está en la sangre, el alma y por ende la carne. Por eso nuestro Padre glorioso y eterno, por medio de la obra de su amado Hijo, introduce a su primogénito con una sangre perfecta, sin contaminación. El enemigo no estaba ahí. La sangre gloriosa y la carne de nuestro Melech. Es por eso que en el nuevo pacto, cuando está ahí antes de ir al sacrificio, dijo, este es mi cuerpo cuando parte, este es mi cuerpo que por vosotros es molido, partido. Y esto representa mi sangre que por vosotros es derramada. Allá ingresó el enemigo y vino a gobernar en la vida que está en la sangre, que es el alma y la carne. Y el enemigo, ¿qué hizo con la vida? Que los deseos, los ojos, empezar a hacer el mal, matar, adulterar, mentir, engañar. ¿Me entiendes? Entonces, esa sangre contaminada, ¿no es cierto? Que había que ser sepultada esa sangre. Esa sangre, ¿no es cierto? El hombre tenía que ser sepultado y ser destruida la carne, mediante una obra espiritual que nuestro Padre establece a través de la obediencia. Por eso que la obediencia es de suma importancia. En el oír y en el hacer tiene suma importancia, porque nuestro Padre está haciendo una obra gloriosa aquí. Ahora, mediante la vida de la sangre del Mashiach y su carne sin contaminación. Y ahora nuestro Padre establece que los hombres nazcan de nuevo mediante la sangre perfecta y la carne perfecta, sin pecado, sin contaminación, sin nada, por medio de la sangre del Mashiach. Entonces, todos nosotros tenemos que ser sepultados. Todos nosotros tenemos que ir a morir. Por eso nuestro Melech habla ahí en Mateo capítulo 16. Hermanos, yo tengo que ir a Jerusalén. Y allá voy a padecer mucho y voy a sufrir y padecer de los ancianos, de los principales, de los escribas y los fariseos. Me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Ya. ¿Alguno quiere ser mi discípulo? Si alguno me obedece, ya. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo que es negarse? Es renunciar y vamos. Renuncia a su vida, renuncie porque es necesario. Aquí está la metodología. Crucifíquese juntamente conmigo, sepúltese juntamente conmigo y yo lo voy a resucitar mediante la vida de la sangre. Esa sangre en la cual tú eres justificado es la sangre del Mashiach, de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, y somos aceptos porque a través de esa sangre, sin contaminación, sin nada, una sangre pura. Es por eso que las personas no entienden, que las cosas que están no entienden. Pero el apóstol, mediante el Ruach, está hablando. El apóstol, mediante el Ruach. El apóstol fue intervenido poderosamente camino, ¿no es cierto?, a Damasco. Mediante la gloria del reino en los cielos. Y fue liberado. Es por eso que, miren, en 2 de Timoteo, capítulo 2, del verso 25, dice que el siervo tiene que, ¿no es cierto?, con paciencia a aquellos que no entienden y explicarles y explicarles y explicarles. Por si quizás nuestro Padre les conceda el arrepentimiento. ¿Qué le concedió nuestro Padre a Lidia cuando estaba hablando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos? Dice que nuestro Padre le concedió el arrepentimiento, le abrió el corazón, la conciencia para tomar una decisión. Por si quizás nuestro Padre les conceda el arrepentimiento para conocimiento de la verdad y sean librados del lazo, de la atadura del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Esa es la condición de todos los hombres. Y si tú dices que vives por gracia, ¿cómo si ni conoces? Tú dices que vives por gracia. Esta gracia que a ti te explicaron está
está mal, está entendida humanamente. Porque esta gracia, ¿no es cierto?, obedece al reino de los cielos, viene del reino de los cielos, ¿no es cierto?, para aquellos que viven esta gracia. Noé la vivía, perfecto, recto, temeroso de nuestro Padre y apartado del mal. Caminaba con nuestro Padre. Si caminaba con nuestro Padre porque en el enemigo no estaba con él. Un obediente, no se apartaba ni a diestra ni a siniestra. Bueno, vuelvo a reiterar, para que los que no entendieron. El enemigo entró a reinar y a tomar control de la vida que está en la sangre, en el alma y la carne. Y nuestro Padre envía a su Hijo en la semejanza, ¿me entiende? En la semejanza. Y envía a su Hijo glorioso. Y en un nuevo pacto, y aquí se establece un pacto con Noé. Y ahora establece un pacto con su Hijo amado. Y antes de ir al sacrificio, ¿no es cierto?, estaba con sus discípulos. ¿Y qué le dice? Este pan que es partido es mi carne, representa mi carne que por vosotros es molida. Y esta es la copa que representa mi sangre del nuevo pacto, por la cual que por vosotros es derramada. Y era necesario. ¿Por qué? Porque ahí todos teníamos que nacer de nuevo a través de la vida de la sangre del Mashiach y de su carne. Nosotros íbamos, ¿no es cierto?, nuestro Padre, por medio de su Hijo, reemplazaba nuestra sangre y nuestra carne por la carne y la sangre de nuestro Melech. Y nosotros somos resucitados como hijos de Elohim mediante la carne y la sangre de nuestro Melech. Y esa carne y esa sangre es acepta por nuestro Padre. Y empezamos a ser llamados hijos, nacidos de nuevo. Por eso está hablando de un odre nuevo. ¿A qué se habla del vino nuevo? El odre de nuestro Melech, de su Hijo amado. ¿Qué vino sobre él? El reino de los cielos, el Ruach de nuestro Padre. Entonces nuestro Melech está entregando luces. No puede venir el Ruach sobre un lugar inmundo, no. Tiene que ser un nuevo odre. No se puede cortar un pedazo de vestido nuevo y apegarlo en un vestido viejo. No armoniza, no ve, más encima se va a romper ese vestido. Y el vino nuevo ha de echarse en odres nuevos, porque no se puede echar este conocimiento en un odre contaminado, se va a romper y se va a perder. El vino nuevo, el Ruach, la gloria del reino de los cielos, su Ruach, en un odre nuevo, en una vida nueva. ¿A dónde? En Mashiach. Él está diciendo, ustedes van a volver a resucitar mediante mi carne y mi sangre, para que sean justificados y tengan eternidad, para que venga el Ruach, porque cuando nosotros somos resucitados juntamente con nuestro Melech mediante su carne y su sangre, el Ruach, la gloria, y ahí viene el vino nuevo, ¿no es cierto?, sobre este odre nuevo. Entonces, ¿quién habla eso? Lo habla el Ruach ahí en el libro, ¿no es cierto?, de los dispersos en Roma. Pero como muchos no entienden, leen, ¿no es cierto?, humanamente, todavía no se les concede el beneficio glorioso de conocer, entender y comprender la verdad, de conocer, entender y comprender la revelación del procedimiento de su voluntad por medio de su Hijo. Por eso aquel que conoce y le es revelado es algo glorioso, es algo extraordinario. Quiero leer primeramente lo que el apóstol está identificando a este personaje que está en él. Este personaje que habla ahí en el capítulo 5. Que entró por Adán, y aquí él lo empieza, ¿no es cierto?, a enseñar. Porque nuestro Padre le enseña, su Ruach le enseña a él. En el capítulo 7 de los dispersos en Roma. Pongan atención. Verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿Los mandamientos de nuestro Padre son pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por el mandamiento, ¿vio? Recién vino a conocer por el mandamiento. Porque tampoco conocía la codicia.
Si el mandamiento no dijera no codiciarás, ¿dónde está eso? En Éxodo capítulo, no codiciarás la mujer de tu, no codiciarás su casa, no desearás ni codiciarás. Dios, los deseos, codicias, deseo. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, sí, lo revivió, porque como él no lo conocía y no fue enseñado, ¿no es cierto?, en los mandamientos, en las instrucciones, sino que fue enseñado en las instrucciones del Talmud, fue enseñado a los pies de Gamaliel, en una instrucción rabínica, mandamiento de los ancianos. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, pues sin el mandamiento del pecado está muerto. Sin conocimiento, claro, él no sabía. Y yo sin la ley, sin el mandamiento vivía en un tiempo, pero venido la revelación del mandamiento del pecado revivió, yo morí. Yo se dio cuenta, estoy condenado, estoy en juicio. ¿Vio? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sí, porque el mandamiento es luz y descubrió la muerte en él. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley, los mandamientos, las instrucciones, la verdad son santas. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Y aquí está, clarito, ¿vio? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. ¿Vio? Y él andaba en la carne, obedecía, ¿no es cierto?, una metodología animal, carnal y diabólica, farisea, instrucciones de los ancianos del Talmud. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que las instrucciones, los mandamientos, son verdaderos y buenos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, este personaje que mora en mí. Este personaje que mora en mí, aquí lo dice, este personaje que mora en mí, lo repito 3 veces. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora la verdad, no mora el reino de los cielos. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, este personaje que mora en mí, que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué ley? La ley del pecado y de la muerte. Porque no lo completaron. Pero más abajo en el 8 lo dice. Así que queriendo yo hacer el bien, la verdad, hallo esta otra ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito, ¿no es cierto?, en la obediencia para con nuestro Padre, pero veo otra ley, este personaje, la ley del pecado, en mis miembros, ¿vio? Ahí está, en el alma y en sus miembros, en su carne. Pero veo este personaje en mis miembros que se revela contra los mandamientos, la ley de nuestro Padre, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado que está en mis miembros, ahí mora, mediante el alma, vino a contaminar la vida que está en la sangre. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de este cuerpo? Ahora vamos al capítulo 6, devolvámonos, para ir conociendo bien, para ir conociendo bien. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en con este personaje para que la gracia abunde? Si está el personaje, la gracia del conocimiento del reino de los cielos no va a abundar en ti, porque Él te va a llevar siempre, te va a mantener siempre a raya en el pecado, haciendo lo que no corresponde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto a este personaje, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados en Mashiach Yahshua, hemos sido sacrificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Cuál vida? Una vida de la sangre del Mashiach. Yo soy la resurrección y la vida de esta carne. ¿Pusieron atención? Ya, voy a volver a leer.
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Masías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Permiso un poquito porque se va a acabar